empecé tocando un tema que es el tema del profetismo. Les dije que muy seguramente nosotros íbamos a tener una continuación que no es muy lógico, o si es muy lógico, eso depende desde la perspectiva que se vea, que íbamos a tener una continuación de ese tema porque es un tema muy, muy importante. Y lo que pretendí hacer la semana pasada fue básicamente un abordamiento etimológico del concepto del profeta. Recuerdan ustedes que les hablé del roé y dije que ese término roé significaba examinar, inspeccionar, investigar, reconocer, enterarse, ¿cierto? Que también significaba ver la actuación de Dios en la historia. Y es posible entonces que ese eh, término roé, que lo que se traduce es como vidente, y dijimos que anteriormente se le llamaba al profeta de esa manera. Y hablábamos de que es muy posible que esa clase de profetas tuvieran algo de profetismo extático, que es una clase de profetismo que nos menciona la Biblia, en la cual a partir de el tocar instrumentos musicales, estos profetas le sirven al Señor y dan su mensaje. Y que estos profetas o esta clase de profetas recibían alguna contribución por su servicio prestado, y que tanto lo pequeño como lo grande era, digamos, sabido por estos profetas. Así que en el caso de Samuel, sabe que las asnas que se le habían perdido a Saúl ya aparecieron, pero también sabe que Saúl va a ser el primer rey de Israel y precisamente lo unge de esa manera. Entonces, lo pequeño y lo grande está siendo sabido por estos profetas. Por otro lado, también les dije que este profetismo va a intentar introducir un aspecto que es el aspecto del conocimiento del futuro, pero les dije posteriormente que ese no era el énfasis del profetismo en la Biblia. También les hablé del término José, que también significa precisamente mirar, fijarse, contemplar, observar, examinar, que significa tener visiones, pero que también significa tener audiciones, y que ahí vimos algunos de los aspectos a partir de los cuales el profeta recibe su revelación, y que significa ver a Dios también, ver a Dios y su obra en la historia de los pueblos, en la historia de los individuos, y de esa manera entonces el Señor también muestra su presencia. Vimos también otra clase de profetas que son los Ish Elohim, los hombres de Dios, los varones de Dios, que son personas participantes del poder divino, que algunos de ellos vivían en familias, otros vivían en una sociedad, algunos eran adinerados, otros eran pobres, y tienen un maestro al que llaman padre. Ellos cumplen las instrucciones de ese padre, pero también por otro lado Dios les habla a ellos directamente, en fin. Y vimos también otro término para profeta, que es el término naví, que significa profetizar, vaticinar, dar oráculos, hablar mensajes. O también el término navá, que significa brotar a borbotones, bullir, hervir, agitarse interiormente. O el término también nabú, que significa ser llamado. Muy importante, llamar o ser llamado. Y que decíamos que esa es una de las características del profeta, porque una persona no puede ejercer un rol profético si no ha sido llamado antes por el Señor de manera especial. Y dijimos que todos esos términos que le acabé de mencionar, en la traducción del Antiguo Testamento al griego, en la Septuaginta, se traducen o se recogen con el término profetes. Y decimos que ese no es temporal, y que nosotros pensábamos que ser profeta era predecir el futuro, porque muchas veces íbamos al diccionario a buscar un significado de profeta, y que en el diccionario dice que es un don sobrenatural por el cual una persona puede conocer los eventos futuros, pero que es un diccionario secular, y que nosotros debemos buscar es en un diccionario bíblico o teológico. Y que decíamos que ese no significa predecir, porque para eso hay otra palabra en el griego que nunca se utiliza, que es el término progureo, que ese significa literalmente en vez de o ser portavoz de alguien, o hablar delante de alguien, o hablar también en voz alta, o hablar ante alguien. Entonces, esos conceptos de profeta deben ser un poco, digamos, modificados de acuerdo a lo que se ha planteado. Dijimos que de 100 profecías del Antiguo Testamento, menos del 2% son mesiánicas, es decir, hablan del Mesías. De 100 profecías, 2 hablan del Mesías. De 100 profecías, menos de 5
hablan o describen la edad del nuevo pacto y menos del 1%, es decir, de 100 profecías, una habla de un evento que está por ocurrir. Entonces, si eso es así, no podemos decir entonces que el conocimiento del futuro es la característica más importante del profeta. No es así. Me viene a la mente también cuando el apóstol Pablo propone que buscar los dones mejores, pero sobre todo que profeticéis. No es entonces desde esa perspectiva que entonces estemos intentando mirar cómo conocemos el futuro nuestro y el futuro de las demás personas y el futuro de las naciones. No es eso. Sencillamente Pablo está diciendo, procuren predicar, procuren enseñar, procuren llevar al pueblo a el recuerdo o la enseñanza, recuerdo si lo saben, o la enseñanza de la ley del Señor, que nos da unas pautas de cómo debemos vivir y cómo debemos actuar individualmente y como colectividad. Por eso, entonces, hoy quiero retomar ese aspecto, empezando en primer lugar a decir que no es un profeta, según lo que le dije el miércoles y algunos otros elementos que voy a abarcar hoy. Un profeta entonces no es ni un adivino ni un astrólogo. Cuidado con eso. Entonces, nosotros usualmente conocemos estas personas que son adivinos o brujos o hechiceros. Y mucha gente va entonces a donde ellos a intentar que ellos le hablen de ese futuro, ¿correcto? ¿Qué me depara el futuro? Yo necesito saber, voy a hacer un negocio, ¿cómo me irá a ir con ese negocio? Entonces van donde el divino, donde el adivino o donde el astrólogo, que también de una manera un poco diferente al adivino, pero la idea también es que él conoce el futuro y me lo va a informar a mí. Entonces mucha gente va a donde el profeta precisamente desde esa misma perspectiva. Voy a donde el profeta a que me diga cuál es mi futuro. Voy donde el profeta a que me guíe, porque yo necesito tomar una decisión. Eso es entonces casi como ir precisamente a donde el adivino y a donde el astrólogo. Incluso también le llevamos una ofrendita porque el obrero es digno de su salario y hay que hacerlo, pero eso no es correcto porque no es el énfasis bíblico del profeta. El profeta no es un adivino ni un astrólogo. El profeta no es un visionario. ¿En qué sentido? En que sea esa persona que está recibiendo permanentemente visiones supraterrenales de parte de Dios para, reitero, conocer el futuro. No. Si bien es cierto, obviamente los profetas en la Biblia tienen visiones o tienen sueños, pues claro, eso es una perspectiva muy importante y una parte del rol profético. Por ejemplo, eso es lo que se plantea de lo que le comentaba ahorita de Samuel, ¿correcto? Que sabe qué está pasando con Saúl y que Saúl va a ir a su casa y le va a preguntar sobre las asnas. Y eso obviamente se hace a partir de sueños o de visiones que el Señor le ha dado. Por ejemplo, la segunda parte del libro de Amós tiene realmente unas 4 visiones más o menos con las cuales el Señor le revela algunas partes a Amós. O cuando la Biblia habla de Isaías 1:1, la visión que vino a Isaías, o en el capítulo 6, versículo 1 también, habla de lo que vio Isaías. Pero cuidado, cuando nosotros vemos estos textos, entonces vamos a ver que obviamente el profeta sí es una persona que recibe revelación de Dios a partir de visiones, como veíamos en el término Roé, pero ese no es el énfasis tampoco del profeta, porque mire, le mencioné 3 o 4 textos que hablan de visiones, pero cuando nosotros hablamos de todo el género literario profético en el texto bíblico y de todos esos profetas que nos cuenta la Biblia, realmente este concepto de la visión queda muy, muy supeditado a un pequeño porcentaje del rol profético, las visiones. Entonces el profeta no es un visionario desde esa perspectiva que se la pasa por allá como la nebulosa recibiendo, reitero, visiones o audiciones supraterrenales de parte del Señor. No es el énfasis, aunque sí hay revelación de parte de Dios por ese lado, pero es un porcentaje mínimo. ¿Qué si es un profeta? Un profeta es una persona que está arraigado en el pasado y arraigado de diferentes maneras. ¿Por qué razón? Porque antes de existir en Israel, el profeta ya existía en otros lugares.
Por ejemplo, en la Biblia se menciona un profeta muy conocido que es el profeta Balaán. ¿Recuerdan ustedes al cual el rey Balaam lo manda a llamar para que le maldiga al pueblo de Israel? Pero ese profeta Balaán no es del pueblo de Israel. Es una persona que vive en otro lugar por allá en los límites entre Israel, norte de Israel y de Siria. Y de allá lo manda a llamar Balaam, pero este profeta no es israelita. Entonces, y también la Biblia habla de los 450 profetas de Baal. Es decir, el rol del profeta es un rol que es muy, muy antiguo. No nace en Israel. Hay muchos profetas en Egipto, en la Mesopotamia, en Sumer, en Ugarida. Hay muchísimos profetas. Israel lo que hace es asumir también ese rol profético. Entonces, le estoy hablando de que sí es un profeta. Le estoy diciendo que un profeta sí es una persona que está arraigado en el pasado en el sentido de que ya existían otras culturas, arraigado en el pasado porque el profetismo está dado por Dios en el inicio de la monarquía, aunque hay algunos personajes a los cuales se les dice profetas antes de que hubiese monarquía, por ejemplo en el caso de Abraham, de Moisés, a los cuales se les dice profeta, pero el profetismo como movimiento poderoso se inició cuando se inicia la monarquía en Israel, porque el Señor coloca el profetismo como una contraposición, como un contrapeso al poder monárquico, es decir, al poder político y económico que va a tener el rey. Entonces el profeta va a ser esa persona que va a intentar como estabilizar ese poder. Arraigado en el pasado, ¿por qué? En el pasado las tradiciones de Israel. Entonces, ¿qué es lo que el profeta hace? Mire lo que el profeta hace. Sencillamente lee el pasado con base en el presente. Lee el presente con base en el pasado. Eso es lo que el profeta hace. Entonces el profeta lo que hace es sencillamente mirar, ¿y cuál es el pasado? El pasado es la palabra del Señor, porque el profeta está arraigado en el pasado de la palabra del Señor. Es decir, el Señor ha dado una ley, el Señor ha dado unas palabras. Entonces él lee esas palabras y analiza el futuro, ¿correcto? Lee este futuro y dice, ¿y qué dice el texto? De esta situación, qué dice lo que estaba ya escrito, y con base en eso empieza a hacer un análisis. Entonces, en palabras de este biblista y teólogo Hans de Witt, el profeta tiene un aspecto más bien como de diagnóstico y pronóstico. Nosotros acá hablamos de anuncio y denuncia, pero básicamente es lo mismo. Entonces, ¿qué dice la palabra respecto a X tema y cómo se aplica a nuestra actualidad? Es decir, que el profeta realmente es un hermeneuta es un intérprete de qué texto en la Biblia nos habla de esta situación que nosotros estamos pasando. Y cuidado, no es solamente en lo litúrgico, no es solamente en el hermanito que reitero, necesita una palabra, entonces voy a ir a buscar al profeta para que me la diga. Es en lo político. Los profetas de la antigüedad se metían mucho, tenían muchísima injerencia en lo político, pero no diciendo, voten por mí, hey, aquí estoy porque yo soy el que voy a llevar a cabo ese cambio que tanto necesitamos. No, es ese profeta que le está diciendo al político, lo que estás haciendo está mal. En lo económico, en lo social, en lo religioso, en todos esos grandes movimientos de la historia está el profeta dando su voz de acuerdo a lo que dice el texto bíblico. Entonces, este profeta es un lector del presente, actualiza permanentemente la palabra del Señor, habla a los hombres de su tiempo. Reitero, es un hermeneuta, ¿ya? Practica mucho la hermenéutica. Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor y mire entonces cómo este texto nos ilumina de lo que pasó allá y qué puede pasar acá si actuamos o no actuamos con base en ese texto bíblico. Esta persona habla siempre en nombre de Dios, del presente, pero en función del pasado. ¿Cuál pasado? Las tradiciones del Señor, las tradiciones del texto bíblico, la tradición de Israel, en fin. ¿Qué otra cosa es un profeta? El profeta es una persona que tiene plena conciencia de haber sido llamado por Dios. Aquí leímos al iniciar, Jesús me hizo el favor de leer Jeremías capítulo 1, versículo 4 en adelante. Soy un niño. No digas que soy un niño porque a todo lo que envíes, te envié, irás. Y todo lo que te hablare, entonces tú lo dirás también. Aquí tenemos entonces
que el profeta es una persona que tiene plena conciencia de haber sido llamado por Dios. ¿Por qué? Porque no podía ser de otra manera. Porque los profetas en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no les iba bien. Los profetas en la Biblia son tremendamente impopulares. No son populares, son impopulares. Ellos jamás reciben el aplauso de la gente. Antes reciben el rechazo, reciben la persecución, reciben cárceles, azotes. ¿Por qué? Porque le dicen a la gente cosas que la gente no quiere escuchar. ¿Quiénes eran los profetas populares en esa época? Los amados, los aplaudidos, los profetas que se llaman tradicionalmente profetas profesionales o falsos, que son los mismos. Eran profetas que se profesionalizaron, es decir, que empezaron a trabajar su discurso profético de acuerdo a la paga que había. Entonces ellos intentaron cambiar muchas veces el mensaje de la palabra del Señor, enseñando una teología popular. Se le dice así, teología popular es una enseñanza falsa de acuerdo a la paga. Entonces, cuando una persona tenía cómo pagarles, ellos iban y les daban entonces una palabra que esas personas escuchaban, porque también entonces usted ahorita viene y me paga. Correcto, pero si no había si no había nadie que le pagara, no profetizaban bien a esas personas. Eso es lo que se estaba trabajando allá entre el profetismo verdadero y el profetismo falso, que sería muy bueno. Eso sería todo un estudio, un análisis muy interesante del profetismo, porque ¿cuál es la diferencia entre el profeta falso y el profeta verdadero? Eso es toda una clase muy, muy interesante. Hay unas diferencias bien importantes. Entonces, el profeta es una persona que tiene plena conciencia de haber sido llamado por Dios. Ahí está, esos son lo que se conoce como los relatos de vocación. Capítulo 6 de Isaías, en el año en que murió el rey Usías, vio al Señor en un templo alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, cuando el Señor le coloca el carbón encendido, ¿se acuerdan ustedes? Ese es un relato de vocación, se llama así. Otro relato de vocación es de Jeremías capítulo 1 que leímos al iniciar. Otro relato de vocación es el de Jeremías capítulo 20, versículos 7 al 11. Otro relato de vocación es, por ejemplo, cuando los libros de Oseas capítulo 1, cuando el Señor le dice a Oseas, ve y toma una mujer prostituta y ten hijos de prostitución con ella, en fin. O el texto de Amós capítulo 7, versículo 10 al 17, en la confrontación entre Amós y Amasías. ¿Qué se pretendía con todos estos pasajes que se llaman relatos de vocación? Que el profeta, esa era la credencial del profeta. El profeta entonces le decía a esa persona que le estaba requiriendo ese llamamiento, cuidado, yo tuve una experiencia de íntimo compañerismo con Dios, ¿ya? Y eso es lo que me faculta a mí para llevar adelante este ministerio profético. Yo eso lo estoy dando porque quiero motivarle a cada uno de ustedes de que ejerzamos ese rol profético. No por el título, porque reitero, para nosotros el título que debe ser suficiente es siervo del Señor. Ese es el título que nosotros debemos perseguir, no tanto el de ABC títulos, muy válido y respetable, pero creo que un título como siervo del Señor es más que suficiente para nosotros. Pero sí lo que pretendo motivarle es que nosotros elijamos ser esos profetas del Señor, según el texto bíblico, que levantamos nuestra voz profética y es sencillamente dar ese mensaje de parte del Señor cuando se nos sea requerido. ¿Qué mensaje estamos llevando en este momento de pandemia? Pues hay que mirar cuál es la necesidad de la gente y cómo yo les llevo ese mensaje. Y con esa facilidad tan grande que nosotros tenemos en este momento, en su casa, a través de estos medios, dar ese mensaje del Señor. Ahí está siendo un profeta. Cada vez que hablas a un grupo de personas, sea uno o dos, cada vez que tú hablas de parte del Señor, estás siendo un profeta y eso es lo que el texto dice, pero tienes que tener una experiencia de íntimo compañerismo con Dios, de haber sido llamado por Dios para ejercer ese rol profético, porque si no, muy temprano te vas a dar cuenta que no era tan sencillo, que no era lo que pensabas y no se pretende, no queremos que usted bote la toalla rápidamente, sino que a pesar de las circunstancias que vengan, usted siga permanente en ese rol del profeta. Por otro lado, el profeta es uno que tiene una profunda sensibilidad humana. Y acá yo no podría colocar un texto en especial porque los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo eran profetas que
tenían tremenda sensibilidad humana. ¿Qué era aquello que se acuerda qué significa el término profeta? Hervir, agitarse interiormente, bullir desde acá, desde adentro. ¿Y qué les hacía hervir a ellos interiormente? A algunos, por ejemplo, el profeta Amós, la injusticia social, al profeta Oseas, el culto baalístico, al profeta Isaías, muchísimas cosas, la santidad del Señor frente a su impureza, el despojo de las tierras, la esclavitud y subyugación del pobre por parte del poderoso. Al profeta Elías y Eliseo le molestaba muchísimo el culto balístico y todas sus implicaciones políticas, sociales y económicas. Y podríamos seguir dialogando. ¿Qué es lo que le hace hervir a Jonás? Sencillamente que Dios va a perdonar a un pueblo que va a ser un pueblo bastante duro y sanguinario contra el mismo pueblo de Israel. Habacuc, ¿qué le hace vibrar y qué le hace dar su profecía? Que él considera o desde su perspectiva piensa y así lo percibe que Dios no hace nada cuando los poderosos pero corruptos están gobernando. Y el Señor le dice, sí, yo voy a hacer algo. Reitero, Señor, entonces en este momento preguntándote qué es aquello que te hace hervir, aquello que te hace tener una profunda sensibilidad humana. Para algunos, este rol de profeta puede ser el cuidado de la tierra. Claro que sí. Y es un llamado que tú sientes, es algo que te quema por dentro, es algo que te dice, pero ¿cómo la gente no se da cuenta? Es algo que dices, yo voy a pelear por eso. Yo voy a retomar esta bandera y voy a llevar adelante este proceso, aunque me cueste la vida, porque eso era lo que pasaba con el profetismo. Llevaban esos procesos, llevaban eso que los hacía hervir interiormente hasta las últimas consecuencias, de tal manera que si ellos tenían que dar su vida por eso la daban, y efectivamente muchos sufrieron muchísimas cosas por el mensaje que estaban encarnando. Por otro lado, tengo que decirte que si es un profeta. Un profeta es aquella persona que conoce muy bien su contexto. Y para esto podría tocar el texto, pero no es el único, pero permítame lo trabajo. El texto de Amós, cuando nosotros leemos los capítulos 1, 2 y 3 de Amós, es impresionante. Es impresionante lo que está pasando acá, porque Amós conoce muy bien su contexto. Si nosotros leemos el capítulo 1 de Amós, dice, por ejemplo, el versículo 3, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Versículo 6, 1:6 de Amós, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. Mire lo que dice el 9, así ha dicho, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo. Y así sucesivamente, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. ¿Qué está pasando ahí? El profeta Amós es un profeta que vive en el reino del sur, en Judá, y desde allá profetiza para todo el mundo, perdón. Él era de allá de Judá y profetiza para todo el mundo y también profetiza específicamente para el reino del norte, para Israel. Pero ¿qué pasa acá con esta persona? Me asombra el conocimiento que tiene de su contexto. Aquí le mencioné algunas de las ciudades y países a los cuales él les da una palabra. Y era un campesino de Judá. Y sin embargo, puede mencionar todo lo que está pasando en todos los países cercanos y lejanos del pueblo de Israel. El profeta es una persona que conoce su contexto, y en esto me preocupa muchísimo porque la iglesia cada vez está encerrada como en un gueto, como en una burbuja, y ese mensaje escatológico de la parucía, de la segunda venida del Señor, de los acontecimientos finales, como que los ha llevado a decir, no importa, o sea, finalmente todo esto se va a acabar. Pues mire lo que dice Romanos, aún la tierra gime con dolores de parto, y esperemos el advenimiento de Cristo. Nosotros, ¿qué hacemos mientras tanto? Ayunemos, oremos, vigilemos y punto, para de contar, porque todo esto va a ser destruido, nada que hacer. Y en ese proceso nosotros no conocemos nuestro contexto. Permítame decirle que eso nos llevará al fracaso cada vez más. Usted por lo general va una vez
a la iglesia o 2 veces a la semana a que le hablen palabras para su inmediatez, para su necesidad. Es que hoy estoy como bajo de nota, pastor, a ver qué me dice hoy. Y es claro, importante, necesario. Pero más importante y necesario es que nosotros conozcamos ese contexto nacional, latinoamericano, mundial, en el cual nosotros estamos inmersos y cómo las decisiones de algunos otros afectan positiva o negativamente nuestra situación en el mundo, la situación de la iglesia en el mundo y cómo afectan no solamente a la iglesia, sino a todos los seres humanos. ¿Qué tanto conoces del contexto en el cual Dios te ubicó? Karl Barth decía que nosotros debemos leer en una mano la Biblia y en otra mano el periódico, y eso es clave, clave. Porque hágase una cosa, búsquese, nosotros podemos afiliarnos y todos los días nos llega el periódico a la casa, le echa una pequeña leída al periódico y ahí te identificas con lo que está pasando. A veces uno pregunta a X personas y ve y te enteraste de lo que está pasando. Yo no sé, no, yo no sé. No, a mí háblame del texto bíblico que al final, no, es que el texto bíblico, estoy hablando con los que quieren ser profetas. El texto bíblico tiene que decirle algo al contexto actual, a mi contexto actual, nacional, internacional. Tienes que conocer el contexto en el cual estás viviendo. Tienes que preocuparte por escuchar noticias. ¿Qué está pasando? Cuidado con también las fuentes de las cuales escuchas esas noticias, porque obviamente algunos medios están obviamente a favor de los poderosos, casi todos los medios. Tienes que buscar medios que no estén al favor de los poderosos y sesgados y subjetivos. No, sino que sean medios que intenten hablar desde una perspectiva diferente a la del poderoso. Yo te recomiendo, necesitamos conocer nuestro contexto, estar ubicados, dónde es que estamos, cómo es que estamos, qué se nos pretende decir. Eso es lo importante, iglesia. Entendamos que gracias a Dios por la glosolalia, gracias a Dios por las manifestaciones espirituales, pero eso es solamente una pequeña parte de lo que el Espíritu del Señor hace en la vida de las personas. Léase y estudie un poco más de cuál es el mover y el accionar del Espíritu Santo en la vida de las personas. No es solamente para que hables en lenguas, no es solamente para que te muevas de manera descontrolada. Reitero, no estoy anulando eso, muy válido y respetable, pero eso es solamente una mínima porción de lo que el Espíritu hace en las personas. Yo le motivo para que trabajemos muy holísticamente todo aquello que el Espíritu hace con aquellas personas que se disponen ante Él. El profeta también es un intercesor, un intercesor. Mira lo que dice en Génesis 27, les decía que en algunos textos de la Biblia se habla de Abraham y de Moisés como profetas. Mire lo que dice este texto de Génesis, capítulo 20, versículo 7 en adelante. Ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti para que vivas. Estamos hablando de cuando Abraham mintió y entonces el faraón tomó a su mujer como esposa y tuvo que devolverla. Y cuando la devuelve le dice, háblele al profeta. Él es un profeta y una de las características del profeta, lo que estamos diciendo o lo que quiere decir el texto acá, una de las características del profeta es que él es un intercesor y él orará por ti y entonces tú vivirás. Y en el texto de Amós, capítulo 7, versículo 1, en adelante, que habla de las visiones del profeta Amós, entonces el profeta siempre va a plantear este aspecto de la profecía. Mire lo que dice en el 7 de Dios. Y aconteció que cuando acabaron de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, pero ¿quién levantará a Jacob que es tan pequeño? Y se arrepintió Jacob de esto y dijo, entonces no será. Y aquí vemos cómo el profeta ve una visión de juicio para el pueblo de Israel. Y le dice el Señor, Señor, ten misericordia. Mira que Israel es muy pequeño y ¿quién lo va a defender? Y el Señor atiende a ese llamado del profeta. Y entonces el Señor dice, está bien, no voy a hacer eso. Y si usted sigue leyendo el capítulo 7, se va a dar cuenta que también lo reitera. El rol intercesor del profeta. Usted y yo, cuando ejercemos como profetas, somos entonces intercesores de parte del Señor.
¿Recuerdan ese texto cuando dice, porque estoy buscando uno que se coloque en la brecha entre el ser humano y Dios y no lo allí? Dios quiere que nosotros seamos esos intercesores por el pueblo, que nos coloquemos en la brecha. El profeta tenía una capacidad enorme de entender a Dios, pero entender también al pueblo y hacer como ese puente entre estos dos sector poblacional humano y entre el divino. Y el profeta está en medio de ellos. Señor, perdona a tu pueblo. Señor, ten misericordia de su pueblo. Señor, somos tan pecadores, Señor, somos tan ignorantes, somos tan sumidos en tantos aspectos tan triviales, tan banales, pero perdónanos. Gracias a Dios por ese rol profético que el Señor quiere que nosotros tengamos. Pero sí he de decirle de alguna de las características del profeta, porque todo eso que le he mencionado es como si tuviéramos nosotros una torta de esas en las cuales colocan los diferentes porcentajes, por decirlo de alguna manera, de un asunto. Nos daremos cuenta que lo que marca la pauta o lo que más sobresaldría en el rol de un profeta, cuando los miramos todos panorámicamente, lo que más marca la pauta es esto que le voy a decir acá. El profeta es un mediador de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que verdaderamente caracteriza al profeta? Que es un maestro de la palabra del Señor, que conoce el texto bíblico y que tiene esa pericia para, reitero, decir, este es el mensaje del texto bíblico y se aplica de esa manera para nuestra actualidad. Perdón, tienes que conocer muy bien el texto bíblico para decir, vea, este pasaje nos dice esto y esto y esto para nuestra actualidad. Tienes que conocerlo mucho. Y esa es la gran característica del profeta. Cuando el profeta dice en todo el texto bíblico, así dice el Señor, no es que el profeta en la noche anterior haya tenido un sueño que, reitero, se da, pero no la mayoría de veces, sino que ese profeta se metió en el texto bíblico, se metió ahí, en ese texto bíblico y analizó, estudió qué significa este término, qué significa esta teología, qué significa esta doctrina, y entonces luego le dice al pueblo, esto está pasando, o esto va a pasar si es que no hacemos aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Mira lo que dice en el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 en adelante. Bueno, leamos desde el 15, por favor. Deuteronomio 18, 15. Un profeta como yo te levantará el Señor tu Dios de en medio de ti y de tus hermanos. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, en el día de la asamblea, al decir, no vuelva yo a oír la voz del Señor Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y el Señor me dijo, bien está eso que han dicho. Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos. Pondré mis palabras en tu boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Pero cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tenga la presunción de pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado pronunciar o que hable en nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Tal vez digas en tu corazón, ¿cómo conoceremos que esta no es la palabra del Señor? Si el profeta habla en nombre del Señor y no se cumple ni acontece lo que dijo esa palabra, no es del Señor. Por presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Una de las grandes características del profetismo en la Biblia, del profetismo verdadero en contra del profetismo falso, es que el profeta verdadero estaba en el secreto del Señor. Intuía, analizaba, reconocía la palabra del Señor y la daba al pueblo. ¿Qué hacían los profetas falsos? Como no estaban en el secreto del Señor y como no investigaban el texto bíblico, entonces alguien daba una palabra sensacionalista y ellos la tomaban. ¿Y qué pasaba? Finalmente, esa palabra sensacionalista, que no era verdadera, terminaba siendo bastante diseminada. Es lo que se conocía como la teología popular. No estoy diciendo que la teología del pueblo sea la verdadera y que la teología del profesional entonces sea la adecuada, sea la falsa y la otra sea la adecuada. Sencillamente
se planteaba que alguna persona de pronto, un profeta falso, le escuchó a alguien decir algo que dijo, y eso está como bueno. Y miren la reacción de la gente cuando lo dijo, espectacular. Entonces asumía eso y lo empezaba a hablar, lo empezaba a hablar. Y esos profetas, para darle, digamos, como más relevancia a su palabra, ellos decían, Coamar Adonai, así ha dicho el Señor. Pero el Señor dice, yo nunca les dije nada. ¿Y por qué ellos entonces escogían esas palabras, esos pensamientos populares? Porque eso era lo que le gustaba a la gente. Tenemos que tener cuidado de cada vez que uno se para en un púlpito de estos a predicar el texto bíblico, uno siempre es bastante fuerte. Es, Señor, ¿qué predico hoy? Y sabe una cosa, no es tan sencillo. Siempre yo intento preguntarle al Señor, ¿qué tienes para tu pueblo hoy? Y necesito que el Señor de una u otra manera me dé la convicción de que esa es la palabra que Él tiene para hoy. Cuando el Señor me da esa convicción, vamos para adelante, pero cuando no hay esa convicción, es una agonía tan grande, es una situación muy fuerte, porque entenderé que me pararé acá y de pronto las palabras se las lleva el viento. Si estas palabras se las lleva el viento, pero es una palabra que el Señor me haya dado, yo saco la responsabilidad. Pero cuando es una palabra que yo estoy hablando y que no es de parte del Señor, en mí hay una preocupación enorme, enorme. Y eso era una de las situaciones que había con el profetismo de ese momento. No había esa posibilidad de una palabra dada por el Señor, sino que era una palabra que las personas la tomaban de profetas falsos porque era una palabra que la gente recibía bien. Y a veces es bastante preocupante porque uno escucha tantas predicaciones y muchas de esas predicaciones tienen la misma connotación, la misma situación. Yo te voy a bendecir, te voy a dar casa, carro, beca, te voy a levantar, eres hijo del rey, etcétera. Pero muy pocas veces dicen que porque eres siervo del Señor vas a sufrir. Oh, ¿cómo así? No se dice en muchas ocasiones de que el Señor, eh, por, por ser una persona que le teme y que le sirve, no por eso estamos exentos de problemas y circunstancias en nuestras vidas. Claro que vamos a tener problemas, claro que vamos a... Y uno se encuentra en una disyuntiva, pero mire todo lo que los demás hablan. Pero vas al texto bíblico y el texto bíblico dice, pero es que no es así. Nada más esto que estoy planteando. ¿Usted se ha dado cuenta cuál es el énfasis del profetismo en la actualidad? Pero yo voy al texto bíblico y yo digo, eso no es lo que es el texto bíblico. Entonces me encuentro en una disyuntiva, ¿qué hago? ¿Predico todo lo que todos los demás están diciendo o sencillamente predico de manera diferente? Y prefiero la segunda opción. Discúlpenme. Si usted no puede ver otra palabra, no puede escuchar otra palabra de parte mía. Pero yo intento ser una persona, intento, porque no puedo decirlo, lo he logrado, pero intento tener un estudio serio del texto bíblico antes de lanzarle a usted una palabra del Señor, porque entiendo la responsabilidad tan grande que es delante del Señor. Yo quiero que usted sea educado en las cosas del Señor, que sea educado en la palabra del Señor. De ahí para allá, discúlpeme, aquellas cosas que oiré, porque obviamente uno tiene que escuchar a otros profetas y otros maestros y otros predicadores, claro que sí. Pero por favor, quédese con lo que usted considere de parte del Señor adecuado para su vida y lo demás tenga cuidado. Por más que lo diga el más reconocido de todos, el que tiene la iglesia más grande o la más pequeña, el que, en fin, lo que sea. Pero tenemos que tener cuidado con aquel mensaje que recibimos nosotros, porque tiene que ser un maestro de la palabra. Y por otro lado, ¿quién es un profeta? El profeta es uno que denuncia el pecado. Aquí hay entonces tres elementos que van como muy unidos siempre. Anuncio y denuncia. Pero antes del anuncio y de la denuncia hay un aspecto que es la renuncia. Entonces, permítame hablar de estos tres aspectos juntos. El profeta del Señor está puesto por el Señor para denunciar. ¿Denunciar qué? Denunciar lo que está mal. Denunciar lo que está mal de acuerdo a qué? De acuerdo al texto bíblico. Entonces, el texto bíblico dice esto y esto y esto y cuidado, entonces que esto está mal y hay que solucionarlo. ¿Correcto? Entonces, ahí es cuando el profeta se vuelve impopular porque a la gente no le gusta que le diga, mire, lo que estás haciendo está equivocado, está mal.
Tenga cuidado, aunque reitero, aunque la mayoría de gente diga, sí, eso está bien, así es, pero si el Señor te dice, no, no es así, pues hay que predicar de esa manera. Entonces, el profeta es una persona que denuncia lo que está mal, ¿correcto? Eso está mal. Pero por otro lado, el profeta es una persona que anuncia el juicio de salvación, pero también anuncia la salvación del Señor, el juicio del Señor, pero también anuncia la salvación del Señor. Entre los, otro tema muy interesante para hablar de los profetas es los métodos pedagógicos. Los métodos pedagógicos de los profetas son una cosa excepcional. Y uno de esos métodos pedagógicos es hay unas que llaman profecías de salvación y otras profecías de condenación. Y las profecías de salvación, las profecías de condenación son las que leíamos ahora en Amós, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, donde no hay posibilidad de salvación absolutamente para nada. Pero hay otras que son las profecías de salvación, que es que cuando el Señor le da ese juicio al pueblo, pero después le dice, pero yo te levantaré, yo te restituiré, yo te llevaré de victoria en victoria. Hay un juicio y lo vas a tener que vivir, pero después yo te voy a levantar, después yo te voy a restaurar. Ese es el anuncio y la denuncia. Pero para que ese anuncio y denuncia tenga la mayor autoridad posible, primero que de eso, tiene que haber que una renuncia. Primero tiene que haber una renuncia. ¿Renuncia a qué? A aspectos que yo considero correctos o aspectos que yo considero que me benefician o que benefician a un sector importante, pero que no es correcto delante de la presencia del Señor. Entonces ahí viene la renuncia. ¿Se acuerdan que en alguna prédica anterior les dije que es muy posible, una de las teorías muy bien fundamentadas en cuanto a Isaías, es que Isaías era el próximo rey de Israel. E Isaías renuncia a ser rey de Israel para ser profeta del Señor. El Señor le propone, ¿qué quieres? ¿Ser rey o ser profeta? Y el profeta termina siendo profeta. Amós renuncia a la posibilidad de que sin duda Amós tiene una cantidad de empleados y renuncia a la posibilidad de robarle su trabajo, de robarle su salario. Y él, siendo un profeta adinerado, Amós es un profeta que habla de la justicia social. Entonces, Amós es un gran ejemplo de que sí se puede ser adinerado y ser justo socialmente. Que si no se es así, es porque no se quiere, pero que sí se puede. Es un gran ejemplo. Oseas renuncia al culto baalístico, que tantas prebendas y tantas posibilidades generosas daba para las personas que lo seguían. Y Amós dice, y Oseas dice en un momento, yo no le copio a eso. Igual que Elías. Elías podría haber sido uno de los 450 profetas de Baal. Comían de la mesa del rey, vivían, el rey les daba vestido, les pagaba, etc. Y Elías dice, no, Señor, yo a eso no lo copio porque eso es un culto falso. Entonces ahí se ve la renuncia de personas. En la medida en que yo renuncio a ciertas circunstancias, a ciertas liviandades, a ciertos beneficios que me da un mensaje que no está de acuerdo al Señor, en esa medida es que mi mensaje adquiere autoridad en cuanto al anuncio y la denuncia. ¿A qué estamos dispuestos nosotros a renunciar hoy? Procuren los dones mejores, pero sobre todo que profeticen. Quiero tomar esa palabra de Pablo que ya se la había dicho al inicio. El Señor quiere que nosotros seamos profetas, que usted sea un profeta del Señor de acuerdo a la perspectiva profética del texto bíblico. Es para todos, está abierto. Es decir, predique su palabra, conviértase en uno que denuncia, en uno que anuncia, en uno que renuncia. Es para usted. Pero ¿a qué está dispuesto a renunciar usted para que su anuncio y denuncia sea muchísimo más eficaz y eficiente? Que no digan de nosotros, perdón, es que sus hechos hablan tan fuerte que no alcanzo a escuchar lo que sus palabras dicen. Es importante que nosotros estamos dispuestos a renunciar. ¿A qué está dispuesto a renunciar usted? Le reitero, porque con base en eso, entonces nuestro mensaje será mucho mejor o no será mejor de los demás y de lo que sobre todo el Señor quiere y espera para nosotros. El profeta era una persona perseguida, muy poco querida por sus contemporáneos. Ahí está. Amós lo persigue el sumo sacerdote y el rey Amasías y Jeroboam. No era cualquier cosa que a usted lo persiga al presidente de la nación porque está diciéndole lo que está mal,
¿Cuántos profetas se levantan hoy? ¿Sabe? Quiero decir algo que parecerá herejía, pero profetas no solamente hay dentro de la iglesia, profetas todo aquel que se levanta en contra de algo que están haciendo mal los que tienen poder. Por ejemplo, perdóneme y si a usted le parece una herejía lo que le estoy diciendo, pero profetas son todos aquellos líderes sociales que se levantan y dicen cuidado porque están desmontando la Amazonía o están desmontando la Sierra Nevada para hacer hoteles, cuidado que eso es incorrecto. Cuidado con la corrupción en el sistema político y en el sistema económico. Cuidado con la corrupción en el sistema pensional de Colombia. Cuidado con la corrupción de la OMS. Cuidado con la corrupción del Banco Mundial o del Centro Monetario Internacional. Cuidado con la corrupción en la OCDE. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos que conocer muy bien nuestro contexto? ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo con todos estos nombres de instituciones mundiales? Si no conoce, le recomiendo investigue. Investigue. Cuidado con los que están trabajando con alimentos transgénicos. Cuidado con instituciones como Monsanto. Cuidado con los fondos privados de pensiones. Todas esas personas que se levantan y que se atreven a denunciar todos esos procesos que lo que solamente pretenden es la subyugación y la esclavitud del ser humano. Cuando esas personas se levantan y dicen esto es lo que está pasando, se constituyen en profetas de Dios. Perdón, pero ni siquiera van a la iglesia. Y es que ¿quién le dijo que necesitabas estar en una iglesia para ser profeta del Señor? ¿Quién te dijo que necesitas pertenecer a mi denominación para yo reconocerte como profeta? Sencillamente está levantando su voz en contra de algo que está en contra del texto bíblico, en contra de la ley del Señor. Y ahí es motivo suficiente para decirle, en ese sentido, esa persona es un profeta. Desde esa perspectiva tengo que decirte entonces que muchas veces hay gente que no pertenece a la iglesia del Señor, pero que levantan más su voz profética en aspectos que a nosotros nos deberían corresponder levantarla, pero que la iglesia está callada. Y recuerde que el pecado no es solamente por acción, sino que también es por omisión. Y la iglesia peca muchísimo por omisión. ¿Dónde están esas voces que se levantan desde los púlpitos hablando en contra de la corrupción, hablando en contra de los falsos positivos, hablando en contra de los alimentos transgénicos, hablando en contra de este sistema económico neocapitalista? ¿Dónde están esas prédicas que se dan desde los púlpitos hablando de todo eso? Eso era lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento. Pero eso es tristemente lo que escasea en los púlpitos en la actualidad. Porque es que la gente no viene a que yo les hable del sistema económico imperante, no, la gente viene por su necesidad. Por eso, esa es la gran necesidad. O vamos a seguir buscando mensajes subliminales en las canciones de reggaetón. Pues claro, hay que trabajar esa parte. Sin duda hay que trabajarla. Pero qué más satánico que quitarle nuestras pensiones a nuestros viejos. Qué más satánico que haya un cartel del COVID-19 en una época tan tremenda como la que está habiendo en la actualidad. ¿Qué más satánico hay con la famosa nueva noticia que trabajaron en esta semana en Colombia? Las famosas hipotecas inversas. O sea, ¿dónde está la iglesia hablando de esos aspectos? Tienes que ser tú el que dice, yo voy a abanderar una de esas situaciones. Pero quiero decirte, cuando tú abanderas una de esas situaciones, inmediatamente te constituyes en enemigo de los que están en el poder. Inmediatamente. Y esto no es ser de izquierda, porque mucha gente se ha planteado, claro, es que cuando se habla de la injusticia, de social, etcétera, entonces eres de izquierda. No, eso no es ser de izquierda, eso es ser justo, eso es ser honesto. Es que usted quiere todo gratis, no quiero todo gratis, lo que quiero es que dejen de robarme. Pero eso lo hace un profeta del Señor. Yo le motivo a usted, profeta, que su mensaje sea un mensaje inspirado en el texto bíblico, pero tienes que conocerlo muy profundamente. El profeta es una persona que es vuelto hacia el porvenir, pero el porvenir del pueblo es posible por la fidelidad del Señor. El Señor ha actuado, el Señor actúa y el Señor seguirá actuando en favor de Israel y en favor de su iglesia y en favor de su pueblo, pero no solamente de su pueblo, en favor del mundo entero, del huérfano, la viuda, el desamparado. El Señor está en contra de los que utilizan el poder para subyugar a los demás. Pero cuidado, no vaya a ser que nosotros estemos siendo uno de esos también.
Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Que Dios nos ayude y que Dios nos ilumine, apreciados hermanos, para ser unos profetas de bendición. Realmente esto de profetismo, hay muchísimo, muchísimo para seguir trabajando. Por ejemplo, me gustaría hablarles de las clases de profetas, porque hay una cantidad de profetas grandísimos, cortesanos, cúlticos, extáticos, los que pertenecen a las escuelas de profetas, los que no pertenecen a la escuela de profetas, profetas laicos, profetas promonárquicos, profetas antimonárquicos, profetas ainairados, profetas pobres, profetas hombres, profetas mujeres. Bueno, hay una cantidad de profetas importantísima. Y también me gustaría hablarles en alguna ocasión de los diferentes métodos pedagógicos que utilizaron los profetas para dar su mensaje. Pero por ahora, quiero decirte, mi amado hermano, que el Señor quiere que tú y yo nos erijamos, nos levantemos como profetas, pero no para intentar decirle lo que te espera en el futuro es esto y esto y esto, como si fueras un adivino. Es para que seas un maestro del texto bíblico y tengas ese poder en el nombre del Señor, del denuncio, del anuncio, de la denuncia, pero sobre todo de la renuncia de parte del Señor, para que podamos dar un mensaje de acuerdo al texto bíblico. Quiero desafiarte en esta mañana y desafiarme a mí mismo, porque no es correcto que nosotros solamente nos quedemos aquí al, a, a la distancia, viendo cómo toda nuestra Colombia se destruye, viendo cómo toda nuestra Colombia es saqueada, es vituperada y nosotros nos callamos tremendamente. Iglesia de Jesucristo, tenemos que levantar nuestra voz profética de anuncio y denuncia. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo tu mensaje en contra de aquello que están haciendo mal los que están ostentando el poder? ¿Para cuándo incluso tu voz de profética de anuncio y renuncia y de denuncia? Incluso lo que se hace dentro de la iglesia, que muchas veces revictimizamos a las víctimas. ¿Para cuándo tu voz profética? Iglesia, ¿para cuándo tu voz profética? Por favor, coloca tu nombre acá, Juan, Guillermo, Carlos. ¿Para cuándo el levantamiento de tu voz profética? ¿Estás buscando cómo servir al Señor? Empieza siendo un profeta del Señor y termina siendo un profeta del Señor, porque no hay mayor llamado para el Señor. Eres siervo del Señor y el Señor te quiere en esa área del anuncio, de la renuncia, de la denuncia. Padre, nuestras vidas te pertenecen. Señor, muchas veces, Dios de la gloria, tergiversamos tu palabra, Señor, y muy seguramente este es uno de los temas en los cuales más tergiversada está. Planteando, Señor, el profetismo como alguien que me dirá cuál va a ser mi futuro, qué me espera. Pero, Señor, guíame, Dios de la gloria. Hablar de tu palabra, Señor. De lo que tú quieres, Señor. Anunciar tu mensaje de salvación, de libertad, de transformación. A denunciar lo que está mal, Dios de la gloria. Pero sobre todo a renunciar, Señor amado, a aquello maravilloso, Dios, que tú quieres, Señor, y que necesitas que yo renuncie para poder, Dios de la gloria, llevarme de victoria en victoria, Señor. Ayúdame a entender que el profeta no es un mago, no es un astrólogo para yo estarle diciendo, es que necesito tomar esta decisión, ¿qué debo hacer? Que el profeta no es solamente un visionario que está recibiendo permanentemente visiones y audiciones supraterrenales, que son muy válidas y respetables, pero que es en el conocimiento de tu palabra, Señor, que tú hablas, Dios de la gloria. Ayúdanos a entender que el profeta es uno que está arraigado en el pasado, no en el tradicionalismo, Señor, no en el denominacionalismo, Señor, sino que está arraigado, Dios de la gloria, en tu palabra. Las experiencias, Señor, de tu pueblo de Israel, Señor, contigo, Dios de la gloria. Ayúdanos, Señor, a entender que el profeta es uno que lee el presente a través de la lectura del texto bíblico y el texto bíblico a través de la lectura del presente, Señor. Ayúdanos a hacer esa hermenéutica adecuada, Padre Santo, para entender qué me quieres decir a mí, qué me quieres decir a mí, Señor, y a tu pueblo hoy, Señor. Más, Padre Santo, que una palabra, Señor, acomodada por los beneficios que voy a adquirir, Señor, si la doy, o por los perjuicios, Señor, que voy a adquirir si también por otro lado la doy. Ayúdame, Señor, a entender que tengo que tener una plena conciencia de haber sido llamado por ti y una experiencia de íntimo compañerismo contigo, Señor, para poder soportar, Dios de la gloria, todo lo que vendrá, Señor. Gracias, Señor, por profetas. En este momento vienen a mi mente, Señor, profetas como Martin Luther King, Dios de la gloria. Gracias te doy por él, Señor. Y no es el único, obviamente, Señor. Leonardo Boff, gracias te doy, Señor, por él y por todos esos profetas, Señor, que levantan tu voz en situaciones tan difíciles, Señor, en situaciones tan álgidas, maravilloso Dios.
Ayúdanos, Señor, a ser esos profetas de verdad, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a tener esa sensibilidad humana que tú requieres en el profeta, Padre. Que haya algo que me mueva, Señor amado. Ayúdame, Señor, a entender bien mi contexto, a experimentarlo, a saber, Señor, qué es lo que está pasando, cuáles son los hilos que se mueven, Señor. No lo que se ve, sino lo que está, Señor, soterrado, Dios de la gloria. Ayúdame a entender, Señor, que debo, Señor, ejercer una relación intercesora, Señor. Que debo ser un mediador, un maestro de tu palabra y que eso quizás es lo que más marca la diferencia, Señor, entre el profeta verdadero y el profeta falso, Señor. Ser un maestro de tu palabra, Señor. Ayúdame a entender, Dios de la gloria, que tú quieres que seamos, Señor, unos que anunciamos, denunciamos, pero que renunciamos antes para tu propósito, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor amado, por tu fidelidad y misericordia. En ti confiamos, Señor, en ti esperamos, Señor. Yo no sé si usted puede decirle al Señor, yo quiero que tú, Señor, veas en mí un profeta. Ve, Señor, en mí un profeta maravilloso, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Gracias, oh Dios, para tu gloria y honra. Amén. Aleluya. Para ser profeta no necesitas un espacio en una iglesia. Necesitas una palabra y necesitas alguien que te escuche. Incluso si la gente no te escucha, porque seguramente no te van a escuchar, da tu palabra. Sé un profeta para el Señor. Que esté muy bien. Estamos en contacto. El Señor les bendiga.